que hubiera un artista ganador del premio en el jurado. Eso le da también una mirada distinta a esa integración del jurado. Pero yo no voy a hablar mucho más, le voy a pasar la palabra a Martín y les agradezco a todos por la presencia. Hay acá algunos también de las galerías que prestaron obra de Gamarra para la exposición y cuyas obras se reproducen en el catálogo. A ellos también les agradecemos su presencia. Gracias, Tiago. Antes que nada, saludar a los presentes, miembros del jurado y en especial al Museo Figari por el trabajo. Es un verdadero placer personal estar aquí sentado en esta mesa. Me gustaría también transmitirle los saludos de la Directora Nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, y del Ministro José Carlos Maía, que no pudieron estar presentes por compromisos agendados previamente. Como les decía, es una satisfacción este premio. Disfruto mucho la obra de José Gamarra. Parece que son esos artistas que de alguna manera lograron adelantarse a su tiempo. Y en su obra uno puede reconocer temas que hoy nos convocan. Uno ve cómo personas que están ligadas a la crítica del arte contemporáneo encuentran en obras de Gamarra reflexiones que él viene haciendo y viene teniendo hace una veintena de años. Temas que están en las agendas hoy: el poscolonialismo, la libertad, la búsqueda de libertad. Hay en su trabajo, él tiene una vastísima carrera, pero quería simplemente hacer una pequeña reflexión cómo este creador nos ha puesto siempre con una clave que uno no sabe si es humorística, surreal, un lenguaje personal y propio. Ha puesto temas relevantes y que hoy resuenan de gran manera. El mundo postindustrial, la era colonial, el poscolonialismo, cómo el poder ha afectado al territorio, y siempre con una mirada personal y desafiante. Quería simplemente saludar, agradecer y celebrar que podamos seguir premiando a nuestros artistas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias al museo, a Tiago por la invitación a participar del tribunal. Para mí es un súper honor y me hace muy feliz haber podido contribuir a la premiación de Gamarra, porque lo considero un artista excepcional y absolutamente singular. Para mí Gamarra es, no sé si existe la definición, pero es un artista enciclopédico. En cada obra hay muchísimas capas históricas, temáticas, de comentarios sobre la pintura, desde la conquista, el teatro, la guerra, las religiones, la naturaleza, los derechos, la pintura misma, y también lo tremendo de la condición humana, digamos. Entonces es como un creador que, al igual que Blanes, para hacer un paralelo, creó todo un imaginario americano y universal. Yo veo, por ejemplo, mirando el catálogo, veía citas a
y guiños a Blanes, en Ayer y Hoy, una pintura donde aparece Artigas cruzado de brazos en la puerta de la Ciudadela, pero sin la Ciudadela, a Joseph Albert en Pasaje a Nivel, en Pequeño Alejandro, en Diálogo de la Selva, a Edouard Manet en Almuerzo en la Hierba, a Pollock en Dios salve América, a Bruegel en Pasaje a Nivel. Esa relación la hace Manuel Neves acá en el catálogo y me parece que está muy buena. Yo veo como dos elementos centrales en la obra de Gamarra. Uno es el lenguaje, que inventa un lenguaje universal, apto para todo público, donde arma una gran mezcolanza de cosas y sale un producto que funciona. Es como si fuera una licuadora gigante que mete todo y sale un producto perfecto. Entonces es un lenguaje que tiene muchas capas y de acuerdo al espectador puede profundizar más o menos en la obra de acuerdo a la dedicación que le preste a la obra, al que le presta el título, que en la obra de Gamarra es bastante central. Y tiene como una cosa atrapante que está haciendo como siempre, es como una especie de referencia a la pintura del siglo XIX, que si lo miramos muy rápidamente podría ser el trabajo de un artista viajero del siglo XIX, de Rugendas o de los botánicos, de las expediciones botánicas, todo el estudio de la naturaleza y todo eso, con inserciones de prácticas contemporáneas, pasando por el pop, pasando por diversos estilos. Y entonces la cuestión del lenguaje, que me parece que está siempre, estudié bastante el librito, todas las imágenes, tengo muchos comentarios, pero no lo quiero hacer muy largo, pero me parece que eso es bastante central porque es como que descubrió algo que no estaba descubierto, digamos, como tener un lenguaje que pueda hablarle a todo público. Y el segundo descubrimiento que me parece que es crucial es el descubrimiento del Amazonas para los uruguayos, digamos. Ayer puse en Google artistas uruguayos que trabajan con el Amazonas, el único que aparece es José Gamarra. Es bastante impactante porque incluso Torres, con la Escuela del Sur, todo su interés por las culturas precolombinas, por los incas, los muros, las piedras, nunca no hay ninguna mención de Torres ni del taller Torres al ambiente, al Amazonas, que transcurre por 9 países de América y ocupa el 40% del territorio de América del Sur. O sea, entonces, esto de Gamarra me parece que es como que terminó creando una iconografía americana de verdad, salida desde una sensibilidad muy especial, además con un humor, una gracia y una sutileza para tratar los temas, por ejemplo, de la violencia, que es algo que también impacta muchísimo porque es un poco la pregunta esa de Farocki, que es cómo hablar de la violencia sin mostrar la violencia. Nosotros vemos tanque de guerra, máscara de gas, cosas terribles, pero son pinturas seductoras, no hay rechazo ni hay ningún tipo de llevar al espectador a una situación de incomodidad, sino que al contrario, te seduce, te lleva y
mete dentro de ese juego así, ¿no? Otra cosa bastante increíble es toda esa cosa que decía del artista enciclopédico. Tiene que ver con toda la mezcla que hace de conquistadores, religiones, jugadores de fútbol. Está todo en el mismo momento, en distinto tiempo, una cosa que no tiene un tiempo, no hay un tiempo. La selva es como el gran telón de fondo y todo pasa en el mismo momento y nosotros lo creemos, es algo que podemos lo compramos. En el cuadro que se llama Ayer y Hoy, justamente con la relación con el tiempo, acá ya noté, está Artigas en la puerta del Paraguay, el Papa Juan Pablo II arriba del bote, San Jorge sin el dragón, un judío con el equipado, está Hernán Cortés, San Martín cruzando los Andes, soldados camuflados, está, no sé si es el pibe Valderrama o René Higuita, que es con la camiseta amarilla y yo azul. Y hay como empresarios, hay como una reunión en una canoa. En este otro ángulo, esto no sé si tiene el catálogo, está en la página 64. En este otro ángulo hay como una alusión, me parece, como al mundo musulmán, es alguien que ve a caballo, y bueno, y en el otro ángulo extremo, dos niños mirando una pantalla con una imagen de la conquista, pero dibujado tipo Disney. Es una demencia, y el helicóptero que siempre, el helicóptero ese maldito que aparece siempre en todas las pinturas de Gamarra, que está sobrevolando toda la escena. Me parece una cosa demencial para mí. Y después hay otra pintura que es diferente porque es, todas los invito a que la vean con detalle porque es un placer y es bastante increíble, pero otra que utiliza como un recurso diferente, que es el almuerzo en el bosque, que está, obviamente que está como citando a Manet. Entonces están como los mismos elementos, pero en vez de la mujer desnuda que mira al espectador, hay una indígena desnuda, pero que mira para abajo. Está de espaldas, está Superman, que le ofrece una pizza. Al lado tiene un vasito de plástico y una botella con algo rojo, no sabe qué es. Y al centro, igual que en la pintura de Manet, esa imagen media mitológica de la mujer desnuda que Laura podrá hablar, no la he estudiado tanto. Hay como una especie de chamán medio mágico también, como iluminado desde arriba, claro, del bosque. O sea, son como dos recursos distintos, ¿no? Uno que mete los personajes citando, por ejemplo, en el caso de Artigas, el cuadro de la Ciudadela, pero en un contexto totalmente americano. Yo creo que se puede pensar la historia de esta manera que la hace Gamarra. Me parece que es por eso me gusta esa cosa de la enciclopedia, porque son como infinita cantidad de citas, infinita cantidad de referencias, notas cruzadas, y está creando como una historia del mundo, una nueva historia del mundo, desde los inicios hasta hoy. O sea, no paró, no es Blanes que llegó hasta que creó la iconografía del pasado. Esto es presente y sigue, no tiene final. Y después, por último, bueno, está el catálogo me gustó mucho como la secuencia de las obras. Me parece que
hay como una cierta cronología, pero no es 100% cronológico, hay una relación más entre las imágenes y los periodos de Gamarra. Y en particular me gustó muchísimo el angelito indio que está en la contratapa, que es como una abstracción de una obra de Gamarra, y es una especie de ex libris o un colofón que cierra un libro, y que me parece que toma como un recurso, pienso yo que no conozco a Gamarra, pero pienso que le debe gustar este gesto, porque es como hacerle un guiño al experto guiñador, digamos. Es como que el museo le hace como un chiste a él que es el que está haciendo los chistes todo el tiempo. Y mucho más cuando vemos ahí que, como hablamos ayer por teléfono con Tiago, que la flecha va directo al logo del Banco Central del Uruguay. Es como una cosa... una amenaza. Sí. Y también el hecho del angelito indio, que también es, no sé, yo lo relacioné mucho con el joropo ese venezolano, angelitos negros que cantaban los olimareños, y que es justamente como una especie de canción o un himno en contra de la discriminación racial y la desigualdad social. Me parece que eso es como tan presente en la obra de Gamarra, toda la cuestión más sociológica. Yo no soy el más indicado para estudiarla, pero es como una carrera sin concesiones de ningún tipo. La obra hay una obra que Manuel también la comenta, que se llama Paso Nivel, que es una obra tremenda. Paso Nivel, y es un avión con una luna que tiene como una especie de cara de disgusto, un mar, y abajo, bien sobre el borde, hay un tren que va pasando todo en perfecto horizontal, pero del avión van cayendo cuerpos. Es una alusión directa a los vuelos de la muerte, que la obra es de 1978 y los vuelos de la muerte fueron en el 77 y 78. O sea, es un artista que sumamente informado, sin conocerlo. Me imagino que un lector de primera y bueno, súper actualizado, y por eso como que digo, esta pintura, si la miramos como muy rápidamente, bueno, Paso a nivel, los juegos, los títulos también es otra cosa para prestarle atención, porque es impresionante. Para mí este paso a nivel no es el paso a nivel del tren, que es como se le llama cuando se cruza una calle con una vía, sino que es como, me parece que nos está diciendo como que eso, como un paso que ya se fue demasiado lejos. Es tirar gente desde un avión, desaparecer gente. Entonces creo que es como un corte, y toda esa horizontalidad del cuadro me parece que... Y por último es como que, por ejemplo, en esta misma pintura, y hay otras, donde yo veo las referencias a Albers con ese marco pintado, en este caso la mitad del cuadro un color, la otra mitad como... Hay otro que es muy interesante, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que es que él continúa la pintura, lo que hace es bien como los trabajos de Joseph Albert, que es ir bajando el tono a los cuadrados, digamos, un cuadrado dentro de otro cuadrado, y hay como un agrimensor que proyecta un cuadrado en el paisaje. Buenas noches a todos. Bueno, para nosotros fue un honor ser parte de este jurado, que vinimos en una jornada aquí al Museo Figari, donde nos consintieron bastante, debo decir, con algún té y algunas cosas dulces. Y nos encerramos en la sala junto con Emma y con
Pablo y discutimos bastante, porque el premio Figari es un premio a la trayectoria de los artistas, es el premio más importante aquí en Uruguay, que reconoce ese trayecto hecho por los artistas durante toda la vida. Entonces era una gran responsabilidad para nosotros el elegir cuál iba a ser el próximo premio Figari. Los tres estuvimos muy sincronizados y trajimos muchas propuestas y fue muy lindo compartirlas y ver cuántos artistas buenos tenemos todavía para ser premiados en nuestro país. Que para ser un país muy chico tiene muchísimos artistas muy buenos. Y entonces empezamos a hablar de distintas disciplinas, desde la fotografía, el videoarte, la pintura, la escultura. Hicimos un gran recorrido que creo que nos enriqueció mucho a los tres. Pero que en un punto estaba el nombre de Gamarra en la lista y bueno, y era indudable que lo tenía que recibir. Hablamos de su pintura, hablamos de su trayectoria y nos fue sencillo al final decidirlo en esa misma jornada. Yo creo que la propuesta curatorial de Manuel fue muy buena. Nos hizo conocer pinturas que no conocíamos de Gamarra y voy a rescatar lo que puso en la primera sala, que tiene que ver con esa influencia del cubismo, con sus tres damas, que realmente fue descubrir un Gamarra, por lo menos para mí, muy desconocido. Había habido hace un tiempo una exposición en el Museo Nacional, habíamos podido conocer obras de él, pero la verdad que y todavía todas aquellas obras de los años 60 que tienen un mundo simbólico y sígnico muy importante, pero ver esos primeros trabajos fue descubrir ese primer camino que él realizó en la pintura y cómo se conectó, porque siempre es una evolución hacia sus últimas pinturas, sus pinturas recientes. Además de ese descubrir, me pareció muy bueno, y creo que cada uno lo va a leer y quizás conecten como conecté yo, la historia que cuenta Manuel sobre José, ese José niño, que fue muy apoyado por sus maestras en su trayecto del arte, fue muy motivado por sus maestras. Y Manuel lo recalca una y otra vez en ese inicio del catálogo, y ahí pude conectar como desde otro punto, desde ver a ese niño que por suerte tuvo esas maestras que lo motivaron, por suerte lo alentaron y lo apoyaron a hacer esa primera exposición, que fue una exposición colectiva en el subte. Y él tenía 11 años, era muy chico. Retrotráiganse ustedes a cuando tenían 11 años. Y qué lindo que esas maestras lo hayan apoyado realmente, porque eso fue determinante para que él creyera en el arte y continuara ese camino. Así que agradecemos a esas maestras. Y por otro lado, el ir recorriendo el catálogo, cuando Manuel va haciendo esos análisis de las pinturas, también en el recorrido que se armó dentro del catálogo, que también estaba presente en la exposición, esas distintas variaciones que fueron surgiendo en su pintura, cuando él viaja a Brasil, está en San Pablo y en Río de Janeiro, y el color de la pintura aumenta notoriamente. O sea, pasamos de unos años 60 con un mundo sígnico que, si se quiere, nos trae a la tierra, a lo más elemental, a lo primitivo, ya que está la exposición de primitivos, es un término adecuado, y quizás a lo más elemental del hombre, lo más, digamos, primigenio, que parece que él escribe esos signos sobre la misma tierra. De ese mundo simbólico que realizó desde pequeñas acuarelas a telas muy grandes, donde pone materia y realmente hace sentir, es más, dan ganas de tocar esas pinturas, pasa a esas pinturas de Brasil con unos colores realmente vibrantes, que claramente tienen que ver con el medio en el cual él se estaba desarrollando en ese momento.
pero capta eso de la modernidad y la intervención del hombre en el medio, ¿no? En esa naturaleza. Y ya empiezan esas pinturas a verse cómo el ser humano empieza a intervenir ediliciamente y empiezan a aparecer esas fábricas y todos esos elementos mecánicos que también otros artistas uruguayos lo marcaron en la modernidad, como Torres García, pero que en el caso de Gamarra lo hace de una manera, si se quiere, por supuesto muy personal, pero muy gráfica, ¿sí? Porque él es muy narrativo en sus pinturas, pero si se quiere mantiene ese espíritu de aquel niño que estaba pintando, que por suerte se fue manteniendo a lo largo del tiempo, y creo que hasta las pinturas recientes. Y cuando uno veía esas pinturas con tanto color y parecen tan enérgicas, alegres, pero si uno se detiene, las reflexiones que empiezan a aparecer desde el pintor, desde su narración, son realmente muy profundas. Y si uno se detiene, empieza a ver cómo el artista hace un abordaje muy humanista de lo que está sucediendo. Y ya cuando llega a esas pinturas de la selva, en las cuales cambia nuevamente la paleta de color y empieza a aparecer algo que con Pablo en algún momento mencionaste, el tema de la luz renacentista dentro de la obra, nos retrotrae todavía algo mucho más intimista, con esos guiños que contaba Pablo recién, que si se quiere dice cosas muy fuertes, pero siempre con un tono, bueno, que es como de humor, pero también como de esperanza, como también de ironía. Y uno ve esas pinturas y no puede dejar de cuestionarse cosas. Entre ellos, bueno, no aprendimos nada como humanidad. Es lo primero que me viene cuando veo las pinturas de Gamarra. Porque las guerras siguen, porque la destrucción de la naturaleza continúa, porque las masacres continúan y uno ve esas pinturas y pasaron las décadas y siguen sucediendo. Y sucedió desde muchos años atrás que Gamarra. Él fue profundamente, además del tema de la dictadura que mencionó Pablo, el tema de la guerra de Vietnam, que también lo tocó profundamente y lo trató en sus pinturas. Y bueno, y de repente aparecen esos personajes, como decía, que, si se quiere, para no ser tan trágica la pintura, aparecen también como una especie de, bueno, todavía tenemos salvación. Hay una pintura que aparece Superman, que volvemos al espíritu del niño, ¿no? A ver si alguien nos salva. Pero por el otro lado es un guiño y es una crítica, ¿no? A todo ese sistema, si se quiere, perverso. El helicóptero es un elemento fundamental, Manuel lo remarca, que aparece en las pinturas sígnicas, esas de los años 60, y después lo mantiene, ¿sí? Como un elemento que, bueno, es una creación humana que es muy compleja en su estructura, pero que le ha permitido al ser humano volar, ¿no? Pero que se ha utilizado para las guerras y se ven esos helicópteros donde caen las bombas en las pinturas de Gamarra. Pero también a veces aparecen los arcoíris que mencionaba Pablo también. Hay una de las pinturas que él donó al Palacio Legislativo, que tiene precisamente un helicóptero donde sale como si fuera una manguera así el arco iris. Entonces son escenas que por un lado nos invitan a reflexionar, pueden ser profundamente dolorosas, pero también la pintura permite algo que quizás en otras disciplinas no se puede, que es juntar todas esas cosas, ¿sí? Y que sean respetadas, ¿no? Entonces creo que el catálogo refleja perfectamente lo que fue la curaduría de Manuel, de invitarnos a conocer toda esa trayectoria y de ir compartiendo algunos elementos que le contó Gamarra para el proceso curatorial, como eso del niño y de sus maestras. Y bueno, creo que además el diseño gráfico refleja todo eso que tiene la pintura de Gamarra,
y que bueno, realmente nos invita a descubrir mundos vistos desde la mirada del pintor, pero que son profundamente cercanos a nosotros, ¿sí? Entonces, invitarlos a leerlo y a reflexionar desde la pintura, ¿no? Cuánto el arte nos puede aportar para tratar de mejorar. Con respecto a eso que comentaba María Eugenia de la cuestión aniñada, yo no sé si coincido, me parece que es, obviamente hay una cosa como que podría verse como medio infantil o no sé qué, pero me parece que es parte, a eso yo me refería con el lenguaje, me parece que es una estrategia de lenguaje que utiliza Gamarra para hacernos meter en la obra. Hay una cosa que es muy interesante que es la firma de Gamarra. Él en los primeros trabajos firmaba con letra imprenta mayúscula o horizontal. Desde los 60 hasta ahora firma en minúscula, manuscrito y inclinado, como saliéndose del renglón. Es como una cosa, también un guiño al niño, a la escuela, con la figura de la anaconda, esa gigante que aparece en todas las pinturas, que es que no tiene nada que ver, es un personaje sacado, no sé, parece el gusano loco o algo del carnaval, esa especie de animal medio extraño del carnaval, y lo inserta en el medio de la selva y funciona perfecto con todo lo demás, ¿no? Pero me parece que es como, a eso me refería un poco con la cuestión del invento, como un lenguaje que va para todo público, que puede tanto captar a un niño haciendo esa pintura de Brasil que tú mencionabas, por ejemplo, es en plena dictadura de Brasil, y es tremenda, porque están los aviones tirando tanques de guerra, aparece Brasilia, la Rambla de Río, no sé, y todo con un color súper fuerte, ¿no? O sea, no es que toda la imagen oscura que nos podemos imaginar una situación dramática. Bueno, muchas gracias. Yo quizás ahora me vienen ganas de participar. Buscando un término como conciliador entre las dos visiones. No, por lo siguiente, yo creo que Gamarra, que estuvo acá en verano, estaba conmovido por la exposición, le gustó muchísimo. Eso está registrado en una larga entrevista que ahora no la vamos a pasar porque todavía no está subtitulada, pero que a la brevedad va a estar colgada en la web. Lo que sí vamos a pasar es un breve audio y bueno, con imágenes también, que mandó Manuel Neves explicando un poco en breves minutos el sentido de su exposición y del catálogo, en un trabajo de producción de Florencia Machín, a quien agradecemos. Solamente decir, yo viéndolo a él, lo conozco también de hace unos cuantos años, el placer de pintar, ¿no? De esos cuadros de la selva que miden 2 metros y tienen detalles, ese placer yo creo que nunca lo perdió. O sea, hay que ser un poco niño para poder entregarse a esa faena con el disfrute y transmite ese placer al verlo también. Uno ve, además de que puede estar haciendo referencia a cosas muy trágicas, juega un poco con el lenguaje infantil, ironiza, y ahí estoy contigo, Pablo, pero también estoy con la importancia de esas maestras, nada menos que Bel Clavelli, la Cocantelo, María Mercedes Antelo y Elsa Carafí, que no solo apuntalaron
a este niño Gamarra, sino también al arquitecto Mario Palanzani, a otro joven que resultaría ser un economista y un artista como Gabo Pascale, y a Jorge Garrosín también. En fin, Gamarra no fue un hecho aislado, sino parte de una política muy inteligente de revalorización del arte infantil. ¿Dónde fue la escuela que fue él? ¿En Montevideo? Sí, no, era Montevideo. Montevideo. Y además, a través de la revista Grillo que ellos, estas maestras eran directoras e ilustradoras, algunas de ellas muy buenas y muy olvidadas, de la revista de Grillo, que era una revista de distribución escolar. Yo tengo una cuanta que me conseguí en la Testana Baja. Sí, se venden todavía. Números, impresionante esa revista. Hacían tiraje de 160.000 ejemplares, cosas sí. Y con un nivel anterior. Sí, es anterior a Legend. Bueno, nada, para decir algo solamente y dar paso a las palabras de Manuel Neves y ir cerrando. Tengo que, sí, la vicepresidenta de la Asociación de Amigos me señala los catálogos y no debo olvidarme de decir. Los catálogos hoy están a la venta, no nos gusta regalar un trabajo que fue muy costoso en muchos sentidos, pero están a la venta en un precio ultra módico por hoy, de 200 pesos, y después se volverán a hacer y para eso están las amigas que, al que quiera llevarse un catálogo tiene que hacer ese gesto. Le dejo la palabra a Manuel y ya me voy despidiendo. Buenas tardes a todos. En este audio voy a intentar explicar muy brevemente las decisiones curatoriales y editoriales realizadas para la producción del catálogo que acompaña la exposición de José Gamarra. El premio Figari, en su origen, fue pensado como un premio a la trayectoria de un artista uruguayo activo, que en el caso de Gamarra, esa trayectoria es muy significativa, ya que el artista realizó su primera exposición individual con 14 años. En ese sentido, el proyecto curatorial, dentro de los límites espaciales de la sala, que es algo muy importante a tener en cuenta en toda curaduría, buscó reflejar esta importante trayectoria. La exposición se ordenó en periodos que seguían un sentido cronológico que permitiera percibir, aunque no sea de forma sintética, los diferentes periodos creativos del artista. Pero a su vez, la ambición del proyecto era presentar una exposición diferente de las realizadas de Gamarra en Uruguay en las últimas décadas. Es importante recordar que después de que Gamarra se estableció en Francia en 1964, realizó una exposición en la Galería U en 1972. Después de esa exposición, recién se pudo ver trabajos de Gamarra, obras de Gamarra, en 1997, en un evento realizado por Omar Astesiano en el Palacio Legislativo. En esa oportunidad se presentaron 3 obras realizadas a fines de los 70. Posteriormente, Gamarra realizó exposiciones en el 2009, 2010, 2012 y en Tacuarembó en 2013. En todas esas exposiciones se presentaron obras realizadas durante la década del 60 y principios de los 70, las llamadas obras de signos. Como sabemos, en el 2023 se realizó una importante exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales con obras realizadas entre los 70 y el 2010. Esto que comento evidencia que la obra de Gamarra fue presentada en Uruguay separada en 2 grandes grupos, la llamada obra de signos y la llamada obra de selvas. Entonces, esta exposición buscaba de alguna forma conectar esos 2 periodos. El catálogo siguió la misma estrategia de intentar presentar un panorama lo más completo posible dentro de los límites del catálogo, ¿no? Y presentar una secuencia de imágenes que diera cuenta de todos esos periodos. Muchas más imágenes de las que integraron la exposición, claro, ¿no? El catálogo tiene, calculo, 50 imágenes, o más de 50 imágenes, y dan cuenta de todo ese panorama de la trayectoria tan importante de Gamarra.
Bueno, era un poco eso que quería comentar. Les mando un saludo cordial a todos y hasta pronto.